de las cosas que el Señor Jesús enseñó cuando estaba acá, en esta tierra. Vamos a mirar la parábola que suele llamarse del sembrador. Lo que está, vamos a guiarnos con lo que está en el Evangelio de Marcos, a partir del principio, del capítulo 4 de Marcos. La parábola del sembrador es bastante conocida, sobre todo en el ambiente de iglesias cristianas evangélicas. Y esta parábola tiene la particularidad de que tiene dos exposiciones o dos partes donde Jesús la explicó, la comentó. Una parte que es, podemos decir, a la multitud o a todos los que estaban ahí escuchándolo, y otra parte a los discípulos, porque los discípulos a la primera explicación no la habían entendido bien, medio parecido a mí, eran los discípulos. Yo por ahí siento la tercera, esto con la segunda le alcanzó, y como no la habían entendido bien, le preguntaron a Jesús qué había querido decir. Y de entrada nomás tenemos esa enseñanza para nosotros, ¿no? Que a veces no entendemos muy bien lo que Dios quiere, lo que Dios habla, lo que Dios dice, y vale preguntarle al Señor qué nos quiere decir, qué nos quiere enseñar, qué quiere mostrarnos más allá de lo que no pudimos entender. Así que vamos a ir un poco a la par, porque dice el versículo 1 del capítulo 4 de Marcos, arranca diciendo otra vez: comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Así que esta primera explicación es a la multitud, a todos los que se habían acercado a Jesús, habían ido a buscar a Jesús a la costa del mar, a la playa, podemos decir, y Jesús se sentó en la barca y les comenzó a enseñar. Y vamos a ir en paralelo, mirando qué le decía Jesús a la multitud y después qué le decía, explicándole a los discípulos, para mirar un poquito más si nos ayuda el paralelo de mirar las dos partes. El versículo 3 del capítulo 4 de Marcos dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esta es la parte que escuchó la multitud junto al mar. Que Jesús les dijo eso. Era una parábola, era algo que Jesús quería decir bastante más allá del detalle fino de la parte que cayó el camino, lo que pasa junto al camino, que vienen las aves y la comieron. Y como los discípulos no habían entendido esa parte que quería decir Jesús con eso, sabían que Jesús quería decir algo más allá de que si cae una semilla junto al camino, pueden venir las aves y comerlas. Ellos querían saber un poco más, y entonces le preguntaron a Jesús, y Jesús les explica qué significa esa parte de la parábola, en particular en el versículo 15, donde Jesús les explica a los discípulos: estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces esto que Jesús le había dicho a la multitud de las semillas que caían junto al camino, que podían venir las aves y comerlas, que todo el mundo podía entenderlo y lo sabía, en realidad lo que quería Jesús decirle a los discípulos es: si no te vas a quedar con la palabra, si no te vas a quedar con lo que Jesús te dice, si lo dejas ahí a un costadito, Satanás se va a encargar de que no tenga ningún efecto. Y eso está bastante claro. Casi cualquier cosa a la que no le prestamos atención queda a un costado, queda, digamos,
perdida, queda sin tener ningún efecto en nuestras vidas. Y es un riesgo que nosotros tenemos también, de no poner la atención debida a lo que Dios nos dice. Sea a través de su palabra, sea lo que Dios nos muestre en el contexto que Dios quiera mostrarnos cosas. Es un riesgo que nosotros tenemos porque el enemigo siempre tiene formas de distraernos. ¿Sí? Siempre hay muchas ofertas de muchos tipos alrededor nuestro. Y entonces si dejamos que lo que Dios nos dice quiere como una cosa más, justamente no va a tener no va a pasar nada con eso. Viene Satanás y se lo lleva. Y si miramos un poquito más, o pensamos un poquito más en esto que significa de no poner la atención correcta o la atención debida a la palabra de Dios, hay como varias aristas que podemos mirar, ¿no? En esta época, por ejemplo, de predicadores famosos, no en mi caso, no soy famoso. Casi ni a predicador llego, ustedes porque me quieren, yo los quiero, pero acá entre nosotros nos queremos, ¿no? Como la familia. No somos buenos, pero nos queremos igual. Nos queremos, a veces escuchamos, y yo he escuchado muchas veces, debe ser por viejo capaz, no viste el predicador tal, lo cual, no viste lo que dijo, no sé qué. Y a veces tenemos ese riesgo de escuchar al predicador y no escuchar la palabra. Entonces cuando nos quedamos solo con esto que acá entre nosotros después borramos el video, cuando nos quedamos con el stand-up del predicador, es entretenido, es divertido, tiene cosas interesantes, pero no nos llega la palabra de Dios, porque nos quedamos con el predicador y no con la palabra. Y ese es un riesgo que tenemos todos, no es que yo ya lo aprendí y ya está. ¿No? Yo también por ahí me quedo con el detalle de cómo dijo tal o cual cosa y en realidad no puse la debida atención al contenido de lo que Dios me quería decir, más allá del detalle. Por supuesto que hay buenos predicadores como Edu que se encargan de hacerlo bien. Y como predicadores siempre intentamos decir lo mejor posible lo que Dios nos dice que queremos decir. Bueno, Fede también se prepara, ahí le pone pila y siempre queremos decir lo mejor posible lo que Dios nos da para decir. Pero no pasa por la forma, pasa por el contenido, pasa por lo que Dios quiere decir. Y siempre decimos, sin duda hemos preparado, pero queremos que escuchen al Señor de la palabra. Más que al predicador. Que el Señor es el que habla. Y otra arista de esto de no poner atención es saber que la palabra de Dios está, pero la dejamos un costadito. En esta época de celulares y redes sociales, muchos tienen en los celulares la aplicación de la Biblia, ¿no? donde se puede ver distintas versiones y demás. Y a veces el icono ese que está en el celular de la Biblia es más chiquito que otros iconos. Tiene la misma cantidad de píxeles, el dibujito es igual en cantidad, pero a veces es más chiquito que TikTok, ¿no? Y a veces es más chiquito que Facebook, y a veces es más chiquito. Entonces, es como que se achica ese icono en nuestro celular y todos los demás están ahí. Y cuando no dedicamos tiempo a mirar lo que el Señor nos dice, también estamos dejando a un costado la palabra de Dios. O tenemos simplemente la Biblia en la mesa de luz, que está ahí, firme, no la corre nadie, incluso en el momento le sacamos el polvo así para que no se ensucie mucho. Pero estamos muy atentos a las demás cosas y no tenemos tiempo de leer, ¿no? y de mirar lo que Dios nos dice en su palabra, independientemente de que venga en formato escrito, en el celular o como sea. Es importante saber que no solo la palabra de Dios está, su palabra está, sino ponerle atención. Porque si no le ponemos atención, queda junto al camino, queda al costadito. No está entre lo que nosotros le ponemos atención. La segunda parte de esta parábola es la de los pedregales, ¿no? Está en el versículo 4 y 5 del capítulo 4.
5 y 6, perdón, del capítulo 4, que dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, y porque no tenía raíz, se secó. De vuelta, esta es la parte que Dios le dice a la multitud, y es algo conocido para ellos. O sea, todo el mundo que lo conocía la agricultura, nosotros también. Sabemos que si una planta no tiene raíz o tiene poquita raíz, la toma el sol y se quema. Y lo que le dice Jesús a los discípulos, a nosotros, que estamos acá, está en el versículo 16 y 17, donde dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y hay algunas cosas de esta parte de la parábola que son importantes, que tienen que ver con la profundidad, ¿no? Y el lugar que le damos a la palabra de Dios en nuestras vidas. La figura que usa Jesús es la de las piedras. Claramente las semillas cuando brotan tienen que generar raíces. Las raíces no pueden atravesar las piedras. Las raíces crecen donde pueden y no pueden en las piedras. O sea, cuando está entre las piedras, la raíz avanza todo lo que puede y llega un momento que no puede pasar. Y esto tiene que ver con el lugar, una vez que nosotros aceptamos la palabra de Dios, lo que Dios nos dice, y es hasta dónde lo dejamos llegar. A veces hay cosas que nos cuestan mucho y decimos, bueno, hasta acá estuvo bien. Y una cosa que es maravillosa de la palabra del Señor, de lo que Dios nos dice, de lo que Dios hace en nuestras vidas, y es que todo lugar que nosotros le demos, Dios lo va a aprovechar. Y va a terminar, y va a producir algo. Gracias a Dios. Pero donde no lo dejemos entrar, Dios no va a entrar. Dios es tan respetuoso con nosotros. Dios tiene este maravilloso respeto de lo que nosotros le dejamos hacer, que si Dios no ve que le dejamos lugar, Dios no va a patear la puerta. Un poco como el Apocalipsis. Dios está a la puerta, Jesús está a la puerta y llama. Si alguno abre, entra. Y el que no abrió, no entró. El que no le abrió, Dios no va a forzar la entrada. Y otra de las cosas que es importante de esta parte de la parábola es que el sol va a salir y la planta se va a quemar, versículo 6. Y en el 17, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y esta parte importante es que los problemas van a venir. No es si vienen problemas, es cuando vengan los problemas. O sea, no hay una duda respecto de que los problemas van a venir. Flojón el predicador que les promete problemas. No puedo hacer otra cosa que decir lo que la Biblia dice, es que los problemas van a venir. No dice si vienen, dice cuando vengan. O sea, en algún momento van a venir. Las tribulaciones las vamos a tener. De hecho, Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Flojón el predicador de vuelta. Se acuerda de todo lo que dice Jesús. Pero es lo que dijo Jesús. O sea, no podemos predicar algo que no diga Jesús. El punto es la reacción de la planta o de lo que germinó frente a ese problema. Cuando dejamos entrar a Jesús tan profundamente como podamos, todo eso va a resistir. Y todo lo que no le dejamos entrar a Jesús, va a llegar el problema y va a generar que eso que había germinado tenga más problemas de solución. Porque lo que dice la Biblia es no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Va a haber caída. Y esta interpretación o esta parte de la parábola
se puede avanzar un poquito respecto de la interpretación de hasta dónde dejamos llegar a la palabra de Dios en nuestras vidas. Digamos, tiene varias aristas, pero solo comento dos brevemente, o 17, no dos mejor. Solo dos. Una es, no dejamos entrar a lo que Dios nos dice cuando ya lo sabemos. Ese es un riesgo de los que somos más viejos. Es decir, esto ya lo escuché, esto ya lo sé. Bueno, cuando Dios te habla de algo que vos pensás que ya sabés, por lo menos sospechás que algo te faltó, que a algún lugar te faltó llegar lo que Dios te está diciendo. ¿Sí? Y yo tengo que sospechar eso, porque muchas veces leo la palabra y a veces corremos el riesgo de leerla medio en modo automático, ¿no? Y esta parábola ya la conocemos, así que interesante la parábola también. Bueno, cada vez que se nos ocurra eso, por ahí planteémonos decir, ¿qué más me quiere decir el Señor con que no llegó a la profundidad de ese? Amén. Y la segunda cosa que tiene que ver con la profundidad, y no dejamos entrar al Señor en lo más profundo que podamos, es cuando tomamos nuestra vida un poco como una parte nuestra y una parte de Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un poco lo comentábamos hoy en la mañana en la escuela bíblica, tomamos nuestro trabajo como nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra tarea, la cosa que nos hace levantarnos todos los días, respetar un horario, cobrar a fin de mes, cobrar mucho a fin de mes, amén, cobrar más, amén. Y no tenemos en cuenta que ese trabajo nos lo dio Dios. Amén. Que Dios nos puso en ese lugar. Amén. Que en algún sentido somos administradores de ese trabajo. Y que estamos ahí para por lo menos dar testimonio de quiénes somos y dónde estamos. Y que si estamos ahí es porque Dios nos llevó hasta ahí. Y entonces en ese momento cuando empezamos a mirar toda nuestra vida a la luz de lo que Dios hace, Dios empieza a profundizar más. Y los que están estudiando, ¿no? Que disfrutan los finales y todo eso. Sí, se disfrutan. Y los recuperatorios, Cada maldito tiene un recuperatorio. Bueno, salgamos rápidamente. Pero cuando nos tomamos el estudio, la escuela, la universidad, el lugar de estudio en el que estemos, como, bueno, yo me estoy preparando para trabajar. Y es cierto, estamos preparándonos para trabajar. Así como cuando trabajamos tenemos el sustento. Y cierto, y gloria a Dios. Pero deberíamos ser conscientes de que estamos para algo más que para prepararnos para trabajar o preparándonos para aprender. Que Dios nos puso en ese lugar. Que Dios tiene un propósito para nosotros en ese lugar. Y cuando somos papás y mamás y tenemos responsabilidades con nuestros hijos y los queremos un montón y se portan muy bien, aprenden todo, incluso nos sorprenden de lo bien que hacen las cosas, todo eso. Y tenemos nuestra responsabilidad en nuestro trabajo como papá, como mamá, como tío. Y no dejamos entrar al Señor y decir, bueno, Dios me dio este hijo, o esta hija, o este papá, o esta mamá. Y vemos al papá como a las órdenes y la mamá como la que nos manda a hacer la cama, haga la cama. Nos olvidamos que Dios nos dio esa familia. Y que Dios nos puso en esa familia. Yo a mis hijos siempre les decía, bueno, con Marco queríamos tenerte y queríamos formar una familia, pero yo no sabía lo que vos ibas a hacer o cómo ibas a hacer. Yo no podía decidir ni siquiera el color de agua que iba a tener. Es Dios el que te dio eso. Y cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros papás, a nuestros primos, a nuestros tíos, a quien sea, como parte de lo que Dios nos dio, dejamos entrar al Señor en ese lugar. Amén. Y no le pusimos la piedra, ¿no? Y no hicimos que la raíz chocara contra eso, y si no lo dejamos entrar, Dios no va a patear la puerta. Y los problemas van a venir, y en nuestra familia también, en nuestro trabajo también, en nuestras escuelas también, en nuestra universidad también, los problemas van a venir. La tercera parte de esta parábola es el versículo 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Algo conocido para todo el mundo y para nosotros también. De hecho, yo venía por este caminito acá de 70, ya casi no está. Me atacaban los cardos. Así que yo venía en la bici y pasé rápido. Pero no, queda finito ahí. Tenía cintura, ¿verdad? Bueno,
que plantamos algo, si crece una maleza alrededor, ese algo no prospera, no da fruto. De hecho, como dice lo que escucharon la multitud, crecieron y la hogaron y no dio fruto. Y lo que les explica a los discípulos, a nosotros, respecto a esta tercera parte de la parábola, está en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esta tercera parte es un poco parecida a la segunda y un poco diferente. Lo que es parecido es que la palabra se recibe, de alguna manera germina, ¿no? Porque oyen la palabra y, como dice ahí, ahogan la palabra y se hacen fructuosas. Es decir, la palabra había crecido, había generado algo. Lo que Dios nos dice, algo produjo en nuestras vidas, pero se malogró. Y acá viene lo diferente, o sea, eso es lo parecido al anterior. En el caso anterior, salió el sol, vinieron los problemas y hubo tropiezo y hubo caída. Y en este caso, lo que pasa es diferente, porque lo que hay alrededor de la palabra son otras cosas, ¿no? Y acá ya no es tanto lo que viene de afuera, sino lo que está en nosotros. Porque, como le dijo Jesús a los discípulos, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, esas son decisiones nuestras, de hasta dónde nos afanamos por otras cosas que no son la voluntad de Dios. Las riquezas son buenísimas, pero hasta dónde las dejamos gobernar nuestra agenda. Los afanes de este siglo, hay un montón de afanes. Creo que los afanes van cambiando por el tiempo, ¿no? Antes de la antigüedad. Según la edad, muy bien. A veces según la historia también, ¿no? La historia era el más genio era el que cazaba más, los elefantes más grandes, o los mamuts más grandes. Después era el que vencía más batallas. Ahora el que tiene más seguidores, no sé dónde, en las redes sociales. Yo por algo ya las tengo instaladas porque me complica mi celular, pero van cambiando los panes. Y también cambian con la edad. A veces se van mezclando según la situación de nuestras vidas. Y estas cosas que son las que nosotros dejamos entrar, ¿no? Y que las dejamos competir con Dios. Y cuando dejamos que otras cosas en nuestras vidas compitan con Dios, le empezamos a sacar atención a lo que Dios dice y le empezamos a dar atención a las otras cosas. Y eso no significa que ahora nosotros somos espirituales, entonces no sé, va a venir maná y como todos los días maná. O sea, hay cosas que tenemos que hacer definitivamente. El punto es hasta dónde esas cosas van a manejar toda nuestra vida y hasta dónde esas cosas van a ser lo primero en nuestra vida. Un problema clásico de la idolatría. La idolatría no es solo arrodillarse o prender algo en un estatua, una imagen o lo que fuere. Idolatría es qué ponemos antes que Dios. Cuando cambiamos el orden de importancia en nuestras vidas, y ahí se complica. Y ese orden no tiene que ser cosas necesariamente malas. A veces nuestro trabajo es tan importante que no leemos la Biblia. Y el trabajo no está mal. Está mal trabajar, ¿no? Pero bueno, pero para que el predicador dice eso, si no lo echan. No está mal trabajar, hay que trabajar. El punto hasta dónde cancelamos lo que Dios nos dice o dejamos de lado lo que Dios nos dice por trabajar. O el dinero, o la riqueza, o los afanes, que el afán que se les ocurra en el momento que se les ocurra. Me adelanté a todas mis notas. Por último, esa fue la tercera parte de esta parábola. La cuarta parte, la última parte, que es la que Jesús les dice a la multitud, en el versículo 8 del capítulo 4, dice: pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y lo que les dice Jesús después, explicando esta parte de los versículos, es: estos son, versículo 20, estos son los que fueron sembrados en buena tierra.
Los que oyen la palabra y la reciben y dan el fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y hay de vuelta dos cosas que me sorprenden y que algunas de ellas me sorprendió hace muy poquito de esta parte de la parábola. Pero son dos. La primera es que la explicación de esta parte de la parábola no es una gran explicación. O sea, el versículo 8 dice, otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, 60 y 100 por uno. Y en el 20, que es la explicación, estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan un fruto a 30, 60 y 100 por uno. No hay un gran agregado sobre esto. Yo me quedé pensando, ¿por qué Dios Jesús no agregó gran cosa? Una parte de que Jesús no agregó gran cosa tiene que ver con que si llegó a este punto, las tres anteriores no se dieron. Es decir, no dejamos la palabra a un costado, no dejamos la palabra que no entre, sino que la dejamos que entre, y no pusimos a competir otras cosas con la palabra de Dios. Si esas tres cosas las evitamos los problemas de esas tres puntitas, habremos recibido la palabra de Dios, habremos puesto atención a lo que Dios nos dice, y eso generó en nosotros fruto. Yo tengo un problema tengo una parte, digamos, un desvío en esto, que yo personalmente siempre fui muy cercano a decir que no. Entonces, evitar las cosas malas para mí siempre me ayudó en un aspecto, y en algún sentido va con esto, evitar las cosas malas. Sin duda también tenemos que incorporar las buenas, no solo trata de evitar las malas. Pero en términos de este contexto de la parábola, evitando los problemas de dejar las veces la palabra de Dios de lado, evitando que no entre lo suficiente y evitando que compita con otras cosas, finalmente lo que va a pasar es que la palabra de Dios va a producir cosas gloriosas en nuestra vida. Gloria a Dios. Y si nos ponemos a mirar y sacáramos una foto de nuestra vida, vamos a ver muchas de nuestras cosas que solo son porque Dios las dio. Amén. Solo por eso. Yo jamás podría tener una familia, por montones de razones, pero Dios me hizo posible tener una familia. Podría dar montones de más ejemplos, pero ustedes tienen los suyos. Si ustedes sacan una foto a su vida hoy, van a ver que hay cosas que solo Dios produjo. Solo los que son papás y mamás. No hay forma de que eso se genere automáticamente. Solo Dios produce eso. Y gracias a Dios por nuestros hijos. Que se portan bien, que hacen bien las cosas. Y los hijos, gracias a Dios por los papás, que son muy buenos, y las mamás, que son más buenas todavía. No, la mamá, estamos buenas con las mamás. Son buenas con las chanclas, tienen puntería con las chanclas. Entonces una parte tiene que ver entonces con cómo recibimos la palabra de Dios. Y la segunda cosa que me sorprende de esta parte de la parábola, y ya pueden ver los músicos que estamos terminando, es no hay un énfasis en las cantidades. Fíjense que cuando Jesús les explica a los discípulos y les dice, oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno, es eso lo que les dice, y es eso lo que les explica. Y no les dice, el de 100 es el bueno, y los otros son medio frutones. El de 30 capaz y el de 60, bueno, lo dejamos pasar porque se le puso pila. Da fruto. Un poco igual que las minas, igual que las monedas. Dios le da a cada uno la posibilidad de hacer y de generar lo que Dios nos llame a hacer. De hecho, en la parte, en la misma parábola de Lucas, dice que da mucho fruto. Ni siquiera habla de 30, 60 y 100. Da mucho fruto. Y el mucho es el mucho. No pasa por la cantidad. Y a veces se confunde esto con la cantidad de personas a las que damos testimonio. Y no pasa también por la cantidad de personas a las que damos testimonio. Por las que decimos que Jesús nos salvó, por las que decimos que Jesús nos sostiene, sin duda. Pero el fruto es mucho más grande.
Si miran el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ahí no hay cantidades. Y Dios quiere que lo tengamos completo. Amén. Y mucho. Amén. Y en gran cantidad. Dios quiere. Solo quería terminar recordando lo que dice la propia palabra también en la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos cosas que nos gustan mucho y tenemos cosas que nos afligen. Hoy hablamos por Carlita. Yo tengo otras más, además de Carlita, ahora que me enteré. Pero Dios va mucho más allá de esas cosas. Amén. Y el plan de Dios es mucho más grande que nuestras aflicciones. Amén. Y Dios quiere que esta palabra penetre en nuestras vidas. Amén. Y ahora vamos a compartir la mesa del Señor. Y podemos tomarla como algo más. Casi como junto al camino. O casi como, bueno, el segundo domingo tomamos la cena y después nos vamos un poquito más tarde. Pero es mucho más profundo. Es recordar que Jesús murió por nuestro pecado. Amén. Y que está mucho más allá de todas las cosas. Oramos y terminamos. Bendito Dios. Gracias, Señor, porque aún en los momentos en que nos sentimos más victoriosos, Señor, podemos recordar que tu palabra va más allá de nuestras victorias. Y gracias, Señor, porque en los momentos en que estamos muy afligidos, también podemos recordar que tu palabra y tu obra van mucho más allá de nuestra aflicción. Y las dos cosas las tenemos y son importantes. Sin duda, nos gustan nuestras victorias y nos afligen nuestras aflicciones. Pero queremos recordar, Señor, que por sobre todas estas cosas está tu palabra, tu voz, tu obra, tu voluntad, Padre, para nosotros. Gracias, Padre, porque vos nos amás tanto, Señor, nos has bendecido tanto, Señor, y querés seguir haciéndolo. Gracias, Señor, por este tiempo que sigue, recordar la muerte y resurrección de Jesús, que fue por cada uno de nosotros, y también por cada uno de los que todavía no te conocen y queremos que te conozcan. Amén. Y queremos que vos sobres en sus corazones, así como queremos que vos sobres en los nuestros. En el nombre de Jesús. Amén.